Dios les bendiga, amados. Estamos aquí con la clase número 4 en cuanto a los deberes del cristiano. Y hoy vamos a estar hablando acerca del comportamiento del cristiano en su hogar, hacia su familia. Las semanas pasadas hemos estado hablando, ¿verdad?, de muchas cosas muy importantes. Y hoy vamos a usar la escena de una boda para poder traer a la consideración ciertas enseñanzas de la palabra. Y por supuesto, pues la boda incluye o involucró a nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a hacerle una oración para dar comienzo. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido llegar nuevamente al pueblo, Señor, con palabra edificante, palabra fresca, palabra nueva, palabra que llena los sentidos, palabra que nos levanta, Dios mío, nos enseña cómo debemos de obrar, aleluya, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros parientes. Le damos gracias por todas estas cosas, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada habíamos hablado de Jesús como adolescente, ¿se acuerdan? Empezamos hablando de Jesús como niño, lo dejamos la semana pasada como un adolescente a la edad de 12 años y lo mucho que pudimos aprender de Jesús en esa edad. Y ahora vamos a encontrar a Jesús ahora ya un hombre, un adulto, amén, ya pasado sus 30 años, amén. Un hombre que había crecido en sabiduría, como dijo el evangelista Lucas, en estatura, en gracia y en espiritualidad. Podríamos decir que es un hombre a la medida de Dios, como nosotros también debemos de emular y llegar. Ya Jesús tenía 30 años y ya sus hermanos habían crecido y ya Jesús había salido de Nazaret camino a comenzar su ministerio. Amén. Sabemos que Jesús llegó primeramente allá a Juan el Bautista, en el Jordán, para ser bautizado por Juan. Y luego de ese bautismo, rápidamente Jesús entró en una gran tentación. 40 días fue tentado. Amén. A veces después de las grandes bendiciones en nuestra vida está el enemigo esperando entremeterse. Y es un patrón a veces que ocurre mucho. Cuando usted sea bendecido por el Señor, no se asuste que detrás viene una gran prueba. O viene un problemita. O viene algo que va a probarlo usted para ver si verdaderamente lo que usted decía cuando estaba en bendición es cierto. Jesús fue bautizado, 40 días estuvo en el desierto. Y luego de ahí, entonces Jesús sale a buscar o a llamar a sus discípulos para dar comienzo a su ministerio. Ustedes saben que eso lo hemos estudiado otras veces. Aquí en los versos que vamos a leer, nos vamos a dar de cuenta de ciertas cosas que ocurrieron, bendito sea el Señor. Este evangelio escrito por el apóstol Juan fue escrito luego de que otros de los evangelios habían sido escritos. Y por lo tanto, cuando Juan escribe esto, el número 3 tiene un significado muy, muy importante. ¿Amén? Vamos a pedir a la hermana Olga que nos lea el primer verso del capítulo 2. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y a todos los que se conectarán en este estudio en esta noche. Un Dios les bendiga para todos. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Amén. Fíjense que dice al tercer día. Nuevamente el número 3, muy importante. Amén. ¿Por qué 3 días? Porque si vamos anteriormente, ¿verdad?, en ese capítulo 1 de Juan, nos damos cuenta que cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a buscar sus discípulos, sus apóstoles. Y ya para este tiempo, para el capítulo 2 y verso 1, Jesús había llamado a 5 de sus discípulos. Los 12 todavía no habían sido completados, pero tenía 5. ¿Quiénes fueron los primeros? Andrés y Simón. Jacobo y su hermano Juan. Y Felipe.
Cuando empezamos a hablar aquí en este capítulo, Jesús anda ahora con 5 de sus discípulos. En el capítulo 1 y verso 45 de Juan, Jesús habla con Natanael o con Bartolomeo, pero todavía no le ha hecho verdaderamente, por así decirlo, una invitación al discipulado. Y cuando habla con Bartolomeo o con Natanael, como usted quiera llamarlo, ya es en el segundo día de haber llegado a Galilea de las riberas del Jordán. Bendito sea el Señor. Y al tercer día, es decir, al día después de haber hablado con Natanael, es cuando ocurren estos eventos. Y Jesús ha llegado ahora a Galilea, a un lugar, una villa que se llamaba Caná de Galilea. Y cuando llega ahí al tercer día dice que se hicieron unas bodas. Y es muy importante que el apóstol Juan incluye la frase y estaba allí la madre de Jesús. Fíjense que no se mencionan sus hermanos por parte de madre y padre. Puede que estuvieran allí, pero sí se menciona a María, su madre. Y como en toda boda, hay personas que son indispensables para que una boda ocurra. Hay personas que son importantes en una boda más que otros. Hay invitados y hay súper invitados. Hay invitados y hay otros que ayudan a que la boda ocurra. Bendito sea el Señor. Y María es una persona muy, muy importante. ¿Por qué el tercer día se le da un auge fuerte? Porque sabemos que Jesús resucitó al tercer día. También sabemos que cuando Jesús resucitó era transformación, trajo vida nueva, bendito sea el Señor. Por lo tanto, el que este milagro ocurriera al tercer día significa, o hay un simbolismo de que algo transformador va a ocurrir. Amén. Algo muy diferente, algo inesperado. Y a propósito, lo que va a ocurrir, un milagro allí, es el primer milagro que hizo Jesús en su ministerio. Amén. Las bodas orientales eran diferentes, son diferentes a las bodas occidentales. Nosotros vivimos en el occidente. We live in the Western world. Pero esta gente de allá de Israel, de Egipto y de esos lugares de Siria y de Jordania, eso se le llaman los países orientales. Amén. En nuestro mundo occidental, in the Western world, en una boda la figura más prominente es ¿quién? La novia. Es la novia. Here comes the bride. Hemos oído eso muchas veces. La iglesia está llena, el novio está allí, pero al novio ni caso se le hace. Todo el mundo está esperando que entre la adornada en todo su apogeo, en toda su gloria. Cuando entra la novia, todo el mundo se para. El órgano empieza a tocar. Porque toda la acción gira alrededor de la novia. Amén. Pero en el oriente, in the east, es muy diferente. El prominente, la figura prominente es el novio. El novio es el deseado. Y en aquellos tiempos era el novio quien pagaba todos los gastos de la boda. Alguien me dijo, ojalá yo estuviera en esos tiempos para no tener que pagar por las bodas de mis hijas. Todos los gastos salían del novio. Amén. Y algunas bodas en aquellos tiempos duraban días, a veces hasta una semana. En que ambas familias celebraban en grande. Bendito sea el Señor. Y es a esta boda oriental, this Eastern wedding, que nos tenemos que remontar para poder entender esta palabra que el apóstol nos habla. Amén. Las bodas del Cordero de Cristo son, por así decirlo, basadas en ese patrón de una boda oriental. Porque
cuando estemos con Cristo en el cielo, aunque somos la novia del Cordero, toda la atención. El que es el importante, el prominente, no es la novia, es Cristo. Es Cristo el Cordero que ha sido inmolado. Cristo es el importante, bendito sea el Señor. ¿Quién sabe? María conocía a los novios. ¿Quién sabe? María era, diría yo, hasta pariente de los novios. La cosa fue que María fue una de las invitadas. Eso es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Juan. Y María estaba allí. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Amén. Jesús y sus primeros 5 discípulos. Acuerden, cuando dice discípulos, todavía Jesús no estaba rodeado de 12. Era de 5, como dijimos anteriormente. Andrés, Simón, Jacobo, Juan y Felipe. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el primer capítulo de Juan nos dice cómo él llamó a esos 5. Y dice que un día después llegó a Caná. Quiere decir que todavía no ha llamado a Mateo. Todavía no ha llamado a Judas Tadeo. Todavía no ha llamado a Alfeo. No Alfeo de que era feo, era que así se llamaba, Alfeo. Amén. En otras palabras, mis amados, llega con 5. Jesús dice, y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Amén. ¿Quién los invitó? ¿Quién invitaría a Jesús a la boda? La Biblia no dice. Podemos especular. ¿Sería su madre? Porque su madre jugaba un papel importante y su madre por ciertas razones invitó también a Jesús y a sus discípulos. Una cosa sabemos, aunque hoy en día no se da, pero en bodas anteriores, digo, cuando yo me casé, a veces uno invitaba a la familia entera. Así era. Y ninguno se enojaba que la familia invitara a otros más y se los trajera. De tal manera que siempre había que estar preparado porque iban a llegar más personas de las que uno probablemente pensaba que iba a invitar. Amén. Eso cambió décadas atrás. Porque yo me acuerdo bodas que no fueron invitados y decían, del número de los que vienen. Escriba aquí cuántos son. No queremos niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gasto de las bodas ha subido. Y muchas de las bodas ahora venían a ser catered, por así decirlo. Y tenían que entonces saber exactamente. Pero en aquel tiempo, igual que durante el tiempo de mi boda, eso no nos molestaba que vinieran más o menos. Bendito sea el Señor. Y siempre aparecía comida para los extras. Siempre se hacía suficiente arroz, ¿verdad, hermana Olga? Y suficiente pernil y suficiente ensalada, por si acaso venían más gente. De tal manera que aunque vinieran no se iban a rechazar y decir, aquí no los queremos porque no hay comida para tanta gente. ¿Quién sabe en aquel tiempo era sopa lo que se daba? Yo no sé. La cosa es que maybe el anfitrión dijo, échame más agua a esa sopa, por si acaso viene algún grupito más. Pero aquí Jesús demuestra muchas cosas. Estamos hablando aquí de los deberes del cristiano. Y Jesús demuestra cuál debe de ser nuestro comportamiento con nuestros conocidos, con nuestros parientes, con nuestros amigos. Bendito sea el Señor. Que si se nos invita a una de estas fiestas donde hay compañerismo y es para celebrar, por ejemplo, el amor entre una pareja, el nacimiento de un niño, algo, debemos y podemos ir y no pecamos en ir a esas cosas. Jesús aprobó ir a las bodas, es cierto, porque Jesús estaba allí. Porque hoy en día hay ciertas sectas y algunas sectas aún evangélicas que prohíben que sus miembros vayan a las bodas. Que prohíben que sus miembros pasen un buen rato entre familia, con familiares y parientes, festejando en manera sana. Estas cosas. Eso es antibíblico. Porque Cristo mismo estaba en una boda.
Y si mi Jesús estaba en una boda, eso me dice a mí que yo puedo ir a una de ellas. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Esta no fue la primera vez, porque nuestro Señor Jesús durante su ministerio fue bienvenido en muchas fiestas y en muchas situaciones y en muchos grupos donde estaban compartiendo y a Él lo invitaron. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense que entre todas las fiestas mayores que existía en los judíos, la más grande era una boda. ¿Usted sabe eso? Una boda. Si había un velorio, si había un entierro y venía una procesión de boda por el camino, el muerto y el fúnebre y los que estaban tenían que despacharse del camino y dejarle el camino abierto a los de la boda. Sí, porque no había una fiesta más preciosa y mejor entre los judíos que una boda. Bendito sea el nombre del Señor. Esto dice mucho de la clase de hombre que era nuestro Señor Jesús. ¿Ah? Jesús vino a un matrimonio. Fíjense, Jesús vino a bendecir a un matrimonio. ¿Ah? Allí llegó Jesús para dar su bendición. Aleluya. Para que nosotros sepamos que la vida nuestra y la vida de nuestra familia está bajo el cuidado de Dios. Amén. Te ve lo mucho que podemos aprender meramente de ese verso donde dice: y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. También nos va a dejar saber algo, y es lo mucho que puede pasar para bueno cuando invitamos a Jesús a nuestros eventos. Es cierto. Cuando invitamos a Jesús a nuestras fiestas y a nuestras celebraciones, y lo hacemos como creyentes cristianos, y estamos entre hermanos, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas van a ocurrir porque Jesús está también en nuestro medio. Bendito sea Jesús. ¿Qué acabo de decir yo? Que Jesús había terminado una tentación de aproximadamente 40 días. Jesús había, por así decirlo, comenzado su ministerio. Había llamado a 5 de sus discípulos. ¿Qué le esperaba a Jesús, mis amados? 3 años y medio de un trabajo lleno de lucha interna, lleno de peligro, también de dolor. Sin embargo, aunque nuestro Jesús estaba en un ministerio y su mente estaba ocupada en esto, Él sacó tiempo. Sacó tiempo para alegrarse con la alegría de una pareja matrimonial. Qué precioso es Jesús. Hermana Olga, léame el verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Nuevamente aparece una voz cantante. ¿La de quién? La de María. Por lo tanto, yo me resigno a creer que María jugaba un papel importante en esta fiesta de boda. Maybe era the wedding planner, como hoy lo llamamos. Maybe era que la novia o el novio eran parientes de ella y María, ya sus hijos crecidos, ahora se desenvolvía ayudando en estas cosas. Bendito sea Jesús. Ya su hijo Jesús había partido de su lado. Jesús ya se había ido. Bendito sea el Señor. No sabemos por qué se acabó el vino. Es probablemente que llegaron más personas que los invitados esperaban y esa fue la razón por la que se acabó. No podemos decir. Quién sabe era que la pareja era pobre y tenían provisión mínima. Y ellos pensaron al principio que todo iba a salir bien, pero no pudieron. Lo que sí se menciona aquí, que esta deficiencia de este víver tan importante en esta fiesta, la que lo captó, lo vino a saber y se lo menciona a Jesús, es María, su madre. Porque era importante
que la que dijera estas cosas fuera María. Imagínense ustedes que usted esté en una fiesta y se acabe el bizcocho. Y que todo el mundo salga para afuera y empiece a gritar, el bizcocho se acabó, el bizcocho se acabó la comida, se acabó el refresco. No, todo el mundo para sus casas. Imagínense ustedes qué revolú, como decimos nosotros en Puerto Rico, se hubiera formado. Pero fíjense en la paciencia y de la manera que María, quién sabe, era la única, luego del maestresala, que sabía que se había acabado el vino. ¿Quién sabe? Ya estaban ya en los últimos días de la fiesta. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Porque el que se haya acabado el vino, mis amados, era un tremendo error. Según leía yo la tradición, el que se acabara un vino en una boda iba a bochornar a esa pareja por largo tiempo. ¿Usted sabía eso? Porque una boda era la mejor fiesta de todos los tiempos. Y fallar en una provisión adecuada para la hospitalidad de esa boda era un grave error. Si se acaba la comida como si se hubiera acabado la bebida, era gran deshonra. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Pero qué bueno que fue María quien se lo mencionó a Jesús. Y María no era histérica. Sabemos que María, ¿cómo nos enseña el carácter de María? Era una mujer que lo callaba todo, ¿verdad? Todo lo llevaba a su corazón y lo meditaba. Bendito sea Jesús. Y dice, hablándole a Jesús, le dice, no tienen vino. Ahí, esas palabras no necesariamente están diciéndole, ¿qué vas a hacer? No. Lo único que le está dando es the facts. Le está dando la pura verdad. El vino se acabó. Bendito sea el nombre del Señor. No necesariamente podríamos decir que esas palabras estaba diciendo a Jesús que necesariamente hiciera algo. Solamente lo está informando. ¿Ah? Yo leía unos estudios y algunas personas malinterpretan eso. Dicen que lo que ella le estaba diciendo es, mira Jesús, se acabó el vino, así que patita, ¿para qué te quiero? Hay que irse de la boda. Ya no tenemos con qué saciar la sed. Bendito sea Jesús. Otros piensan que María no necesariamente estaba esperando que Jesús hiciera un milagro, porque hasta ahora Jesús no había hecho un milagro. Porque la Biblia claramente dice que este es el primer milagro que hizo Jesús en su ministerio. Es cierto, porque hay libros apócrifos por ahí que dicen que Jesús desde chiquito hacía milagros y que convertía pajaritos de clay en pajaritos voladores. Pero esos son historietas falsas. Vamos a irnos con lo que la palabra enseña. Bendito sea Jesús. Pero la Biblia es clara y yo creo que podemos decir a certeza que cuando María le dice esas palabras está insinuando que ella espera que Jesús haga algo. Bendito sea Jesús. Amén. Que Jesús haga algo. Porque las expectaciones de María, su madre, habían sido levantadas. María había oído lo que ocurrió en el Jordán. Cuando Jesús, su hijo, fue bautizado, dice que los cielos fueron abiertos. Se oyó una voz del cielo. Aleluya. Y el Espíritu reposó como en forma de paloma. Bendito sea Jesús. ¿Ah? María sabía que su hijo era el Mesías. Era el Salvador del mundo, se le había dicho. Y ella anhelaba que otros también vinieran a reconocer a Jesús como el Mesías. Y María probablemente en ese fervor deseaba o esperaba que Jesús se manifestara en ese momento como el Mesías, haciendo un milagro. ¿Ah? Ella esperaba que la gente vieran a Jesús como el prometido y lo aceptaran. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Porque ella conocía las promesas del Antiguo Testamento, que hablaban de que el Mesías vendría
y que vendrían señales que y seguirían al Mesías. En sus alas traería salvación o salud. ¿Ah? No hubo nada de malo, amados. Yo no veo nada de malo que María sintiera que este era el momento de que Jesús comenzara su ministerio en público. ¿Ah? Pues ya ella sabía quién era Jesús. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amén. Estamos hablando de los deberes del cristiano. ¿Ah? Y de la manera que Jesús contesta y cómo se mueve, también debemos nosotros de emularlo. Esta contesta de Jesús, al parecer algunos han dicho que Jesús no entendía lo que estaba pidiendo. Cuando le dice, mujer, es conmigo. Algunos han dicho tal como Jesús cuando estuvo en el templo a los 12 años dijo, el negocio de mi Padre me conviene estar. No fue falta de respeto a sus terrenales. Estaba declarando una verdad que Dios su Padre que rige los negocios. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús estaba allí clavado en la cruz? Y estaban las mujeres y estaba Juan. Allí también llamó a su madre como mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es decir, que la palabra mujer no era algo de falta de respeto, sino era una frase que se usaba en aquel tiempo, bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Qué tienes conmigo? Esa palabra de ¿qué tienes conmigo? Es, mujer, no entiendes. ¿Ah? No es que Jesús no iba a hacer nada, porque sabemos que Jesús más luego hizo. Amén. Lo que él quería decir es lo siguiente: aunque yo haga lo que usted desea, no necesariamente voy a persuadir a la nación de que crea que yo soy el Mesías. Porque los milagros de Jesús, aunque fueron hechos en grandes cantidades y estaban en el plan de Dios, no convencieron a la nación judía de que Cristo era el Mesías verdadero. Amén. Todavía no ha llegado mi hora. Yo pienso que lo que mi Jesús quería decir era dos cosas. Primeramente, Jesús le quería dejar saber a su madre que ahora que él había entrado en su ministerio como Salvador y como Mesías, la relación con ella como su madre había cambiado un poco. ¿Ah? Ahora Jesús consultaba todo ¿con quién? Con su Padre Celestial. ¿Usted sabía eso? Aunque la Biblia no lo dice, yo creo que mi Señor Jesús oró y buscó aprobación del Padre para hacer esto y para hacer todo lo que Él hizo en esta tierra. ¿Ah? Vaya conmigo a Juan capítulo 5 y verso 19, para que usted vea lo que dijo Jesús, que yo creo que sostiene estas palabras que hemos dicho. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Toda acción del Hijo era consultada
con el Padre y seguía la dirección del Padre. No significa que Jesús no era Dios, sino a propósito, cimenta más esa unión que había entre Padre e Hijo. Jesús allá en Juan 5, verso 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo. No era que Jesús no tenía poder, sino que hacía todo buscando la voluntad y la dirección del Padre. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Son estas palabras, mujer, aún no ha venido mi hora, significa que nuestro Señor Jesús seguía las instrucciones, seguía la guianza del Padre. Jesús nunca hizo ningún milagro para lucirse. ¿Usted sabía eso? No. Porque hoy en día muchos hacen muchas cosas para lucirse, para que la gente lo señale y diga, mira qué mucho hace, qué mucho tiene, qué mucho sabe, qué mucha responsabilidad y qué mucha autoridad tiene. Cristo todo lo hizo, no fue para lucirse ni para dejar hablar, sino haciendo la voluntad del Padre. Lo que Cristo hacía era lo que el Padre deseaba que Él hiciera. Y aquí el Padre sí deseaba que su Hijo hiciera un milagro. Pero Jesús va primeramente al Padre. Él no se vale de su madre. Él no se vale allí de nadie que esté pidiendo. Él reconoce la necesidad, pero él va al Padre primeramente, bendito sea el Señor. Por eso es que dice, todavía no ha llegado mi hora. También lo que se está refiriendo aquí es que la hora en que nuestro Señor Jesús vendría y saldría y daría su vida por nosotros, todavía no había llegado. Bendito sea el Señor. Porque María misma sabía que se le había dicho por Simeón, una espada traspasará tu alma, bendito sea el Señor. Pero la muerte de Jesús, en el tiempo, la hora en que nuestro Señor Jesús sería manifestado, sería levantado para llevar todos al Padre, todavía no había llegado. Bendito sea Jesús. El momento de salvar toda la nación y todo el mundo no era en ese día de la boda de Caná. Bendito sea Jesús. Hermana Olga, léame el verso 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Amén. Es decir, que María estuvo satisfecha con la contesta de Jesús, ¿es cierto? Sí. Nuestra hermana María no se enojó que Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Ni tampoco se enojó porque le dijo, todavía no ha llegado mi hora. Sino que estuvo satisfecha. No lo tomó como insulto, sino se tornó a los que estaban sirviendo y le dijo, lo que Él diga, ustedes lo hacen. Bendito sea el Señor. Y ese mandato debe en auge todo el tiempo. Lo que Cristo diga se hace. Lo que Cristo menciona se oye. Cristo señala, se ve. Bendito sea el Señor. No seguimos a hombres, amigos. No seguimos teorías ni historias de hombres. Seguimos a Cristo. Ahí dice, lo que Él diga, lo que Cristo diga, se hace. Bendito sea el Señor. Ese mandato de seguir a Jesús iba mucho más allá que la situación de esta boda que estamos hablando. También nos enseña que María no es una intercesora entre Dios y los hombres, como enseñan algunas sectas, como enseñan algunas religiones. La religión romana enseña que María es una intercesora, que se puede ir a Jesús a través de la madre. Pero aquí la madre reconoce que ella no tiene ningún privilegio de llevar a nadie al cielo ni a Jesús, porque ella, igual que todos nosotros, dependemos de la salvación que viene a través de Cristo. Nos está diciendo a nosotros que no podemos ir a Jesús a través de María. No.
porque el pensar tal cosa pone a María como una mujer compasiva y a Jesús como un ogro, como uno que no quiere oír la plegaria y la oración del hombre. Pone a Jesús duro de corazón y a María como la compasiva, y eso es no lo que la Biblia enseña. Esto es contraproducente a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que se compadece y se sigue compadeciendo de nosotros. Jesús es el que tiene compasión. Bendito sea el Señor. Esta es la única ocasión que María intercede con Jesús. Y su contesta, hagan lo que Él diga, lo que Él le diga. Da por sentado que es Jesús quien decide. Ella no tiene ningún acceso especial a Jesús, mejor que nosotros. Todos vamos al Padre a través de Jesucristo. Amén. Ni ella tampoco tiene poderes para poder convencer al Padre o a Jesús que actúe a favor nuestro. No, ella reconoció que ella también era servidora del Señor. Bendito sea Jesús. Fíjense que Jesús aquí ayudó a esta familia. Qué bueno, estamos hablando de los deberes de los cristianos en su hogar. Jesús ayudó a su familia, ayudó a su madre, ayudó a sus parientes, ayudó a los invitados, y con aquella presencia de Él allí, certificó que Él aprueba de nuestras celebraciones humanas. Bendito sea Jesús. Aunque el vino se acabó, no significa que ya estaban borrachos. ¿Te oyó eso? No. No estaban peleando. No estaban alborotando. No. Pues este vino que está hablando aquí era una bebida integral de las provisiones de toda fiesta. Diríamos nosotros que serían como los refrescos hoy en día. El agua en aquel tiempo era muy contaminada. Usted sabe eso, el agua estaba tan contaminada que el beber agua, la persona podía perder su vida porque el agua no era muy limpia. Y por lo tanto lo que se hacía era que se exprimía el fruto de la vid, la uva, pero sin fermentación, de tal manera que se podía beber en las casas, los hijos, porque era un refrescante, pero no ponía a nada a emborracharse. No podía a nadie a ponerse a pelear. Ahí la Biblia no menciona una fiesta que estaba después de ciertos días todo el mundo en pelea. Bendito sea el Señor. Y fíjense que se habían bebido todo el vino que había. Y sin embargo, nadie estaba borracho. Nadie estaba peleando. Nadie estaba perdiéndose el respeto. Bendito sea el nombre del Señor. El vino en aquel tiempo simbolizaba la alegría del matrimonio. Y quedarse sin vino era como admitir, bendito sea el Señor, que por así decirlo, aquella fiesta iba a estar sin alegría. Era admitir que los invitados y los esposos iban a ser infelices. Bendito sea Jesús. Pero Jesús fue bondadoso y nos enseñó cuál es nuestro deber. Y el deber es que suplir lo que se necesita. Amén. Jesús suplió lo que se necesitaba y usó aquella ocasión para demostrar su poder transformador. No podemos decir que somos cristianos y al mismo tiempo nuestro deber hacia nuestro hogar y hacia nuestros parientes y amigos y personas que necesitan echarle a un lado. Bendito sea el Señor. De eso vamos a seguir hablando. El verso 2, hermana Olga. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Es decir, usted ya sabe la historia, cómo aquellas tinajas vinieron a ser convertidas en vino.
y cómo hubo gran alegría y satisfacción, porque lo que había estado escaso ahora abundaba, bendito sea el Señor. Y luego de esa boda grande, donde nuestro Señor Jesús demostró su amor hacia el ser humano, demostró que Él se compadece del hombre, demostró que Él conoce la necesidad de los humanos y está dispuesto a suplirla. Entonces todo el mundo cogió para su casa. Pero aquí en este verso dice que Jesús, Él, su madre y sus hermanos, cuando dice Él es que Jesús era el que llevaba la delantera. Jesús fue el que dirigió a su madre, tomó a su madre y a sus hermanos y los dirigió a Capernaum. Capernaum era un lugar también en Galilea donde más adelante vendría a ser el cuartel general de nuestro Señor Jesús. Y allí, en un viaje muy lindo, llevó a su familia. Qué retrato tan precioso de un Salvador, de un maestro, de un hijo, de un hermano, que aún estando en un ministerio, todavía le da atención, todavía le da cuidado a los suyos. ¿Por qué no se menciona a José? Porque ya José había muerto. Ya María era viuda. Y estos hijos que él llevó, estos hermanos, ya estos hermanos eran grandes, muchos de ellos probablemente casados, con familias también, pero Jesús nunca se olvidó de su familia. Qué precioso. Aunque sus hermanos ya tenían su propia familia, todavía eran objeto de las atenciones y del cuidado de nuestro Señor Jesús. No podemos abandonar a nuestras familias. Es lo que está hablando Jesús. Está hablando de los deberes del cristiano. ¿Usted ve? Nadie, por tener un ministerio en la iglesia, debe de abandonar a su familia. Jesús había comenzado un ministerio, había comenzado su trabajo, pero nunca abandonó a los suyos. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a hablar acerca de deberes del cristiano en el hogar también, pero en otra ocasión. Ahora estamos en Capernaum y allí en Capernaum vive Pedro con su familia, y allí en Capernaum había una gran sinagoga. ¿Sí? Y vamos a ver lo que ocurrió. El Señor nos permitió a nosotros ir a Capernaum. Y fuimos a la sinagoga de Capernaum, donde nuestro Señor Jesús se levantó y habló aquel mensaje precioso sobre el pan de vida. Y entramos, o pudimos pasar por la casa de Pedro. Hermana Olga, léame el verso 14 de Mateo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Lea el 15 también. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Amén. Jesús ahora se encontraba en Capernaum. Es bueno que vayamos y hagamos comparación con los otros evangelios para ver aproximadamente lo que había ocurrido. En Lucas capítulo 4, verso 38. Un sábado, Jesús había estado en la sinagoga. Quién sabe, allí había predicado, había hablado. Lucas 4:38. Y dice también en Marcos 1:30 que ese mismo día, cuando Jesús salió de la sinagoga, los discípulos, incluyendo también a Pedro, empezaron a hablarle de que la suegra de Pedro estaba enfermita. De ahí es que entra ahora la lección por qué Jesús vino a la casa de Pedro. Salió del culto, por así decirlo. Y cuando salieron le dijeron: maestro, mi suegra está enferma. Está enferma.
y está postrada en cama y está en mi casa. Mi suegra que tú conoces, está enfermita, bendito sea el Señor. En primer lugar, aquí hay mucho que enseñar, porque la iglesia romana enseña que los sacerdotes y por consiguiente todos sus papas tienen que ser celibatos. Sin embargo, ellos reconocen y dicen que el primer líder de su iglesia era ¿quién? Pedro. Y aquí nos menciona que Pedro estaba contentito y casado. Y que por una u otra razón había aceptado a su suegra que viviera con él, bendito. Pedro amaba a su suegra y demostró pruebas de amor y de servicio en esta invitación que hace de Jesús, que venga a su casa. Esto es un lado de Pedro que usted probablemente no había conocido ni yo hasta ahora. Porque a Pedro lo conocemos como a uno que es impulsivo, es cierto. Que Pedro era uno que si lo dejaban le cortaba la oreja a cualquiera. Pedro era uno que hablaba y hablaba más de lo que tenía que hablar y se metía en problemas. Pedro era uno que cuando iba en aquella barca fue el que dijo, Señor, déjame brincar y ir a donde tú estás. Un hombre impulsivo, a la misma vez un hombre explosivo y a la misma vez un hombre que era medio inconsistente, que decía algo ahora y cuando se veía en peligro lo negaba. No fue así lo que hizo cuando estaba allí en el jardín de Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron, ¿tú eres de los de él? Y él le dijo, no, a mí no me metas en eso. Pero qué buen ejemplo nos da aquí el apóstol Pedro de lo que es ser un buen esposo y un buen yerno. Amén. No sabemos cuándo la suegra de Pedro llegó a convivir con ellos. Quién sabe, fue que quedó viuda y ellos la trajeron a su casa. La cosa es que esta suegra de Pedro era una mujer que se había ganado el corazón de toda la vecindad. Porque hay mujeres y ancianas que son así, muy serviciales. Y cuando esas personas se enferman, toda la comarca sufre. Toda la comarca se da de cuenta. Y vienen a ayudar. Vienen a dar condolencias. Vienen a ver lo que puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de una mujer que era servicial, una mujer que era buena cocinera, una mujer que era muy buena con sus nietos, con su yerno, con su hija, ahora está postrada. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense. Y la esposa de Pedro también era una mujer muy, muy buena. Porque esto lo encontramos entre los libros de Pablo. Pero cuando los apóstoles iban a evangelizar, cuando los apóstoles iban a campañas evangelísticas, los que eran casados, muchos de ellos se llevaban a sus mujeres. ¿Usted sabía eso? Vaya conmigo. Y Pedro era uno de ellos. Pedro se llevaba a su esposa cuando iba en estos viajes. Fíjense lo que dice allá. Si usted va conmigo a Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Este es Pablo hablando, porque a Pablo le están echando el apostolado encima, lo están criticando de que él dice que es apóstol, pero que no lo es. Y Pablo le responde con estas palabras. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana? Como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Cuando habla de las hermanas, está viendo las esposas de estos apóstoles. Bendito sea Jesús. Por lo tanto, en el seno del hogar de Pedro había armonía. En el seno del hogar de Pedro había bendición.
Y Jesús fue allí en un día en que había necesidad. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Usted sabe que a veces las suegras tienen mala reputación, ¿verdad? Tienen mala reputación. Pues muchos a veces piensan que se entremete mucho en la vida de sus hijos o sus hijas. Pero hay suegras que son muy buenas. Amén. Y reconocen que ya su hijo pertenece a otra. Y aunque estén viviendo ahí, no se entremeten en la vida de matrimonio de sus hijos. Y eso es una buena táctica a emular y seguir. ¿Ah? Y hay suegras que velan y cuidan del yerno aún mejor que su propia madre. ¿Usted sabía eso? Hay suegras que no saben dónde poner a su yerno. Desde que llegan, eso es haciéndole favores. Cocinándole lo que al yerno le gusta. ¿Ah? Dándole una doble porción al yerno. Y así era de Pedro. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero estaba enfermita, estaba acostada en cama. Dice que sufría de una fiebre. Alguien dice, pero una fiebre no es tan gran cosa, pero hay fiebre que tumban. ¿Ah? Yo estoy seguro que esta suegra de Pedro no era una mujer que por cualquier cosita se tiraba en el catre. Era un dínamo. Era una mujer que le gustaba ayudar en la casa y hacer lo necesario. ¿Ah? Pero tuvo que ser una gran fiebre para tumbarla. ¿Ah? Era de esas mujeres que las moscas no se le encaraman encima. No era una lepra, no era una lepra. Pero aún así Jesús cuidó de ella. Estamos hablando de los deberes del cristiano. Jesús es el modelo del cristiano, ¿es cierto? Jesús es el mejor cristiano, es el perfecto cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, porque nos queremos parecer a Cristo. Pero Cristo es el primer cristiano. Y aquí nos demostró a nosotros lo que es tener compasión. ¿Ah? Y cuidar de aún aquellas cosas que al parecer sean problemas menores. Pero Cristo estaba ahí para arreglar la cosa. ¿Ah? Fíjense, dice que llegó allí y hizo 4 cosas. 4 cosas. Bendito sea el Señor. Primero, los pasos a seguir son que tocó su mano. Y la fiebre la dejó. Y luego ella se levantó. Eso me gusta porque eso me demuestra que esta suegrita no se quedaba acostada. Si ella se sentía bien, ella quería trabajar. Dice, se levantó y les servía. Yo estoy seguro, mis amados, que se levantó y le dijo a la hija, ponme el fogón. Ponme a calentar la leña, que hoy vamos a comer bueno aquí. Está el maestro aquí y yo le voy a hacer una comida como ninguna otra le han hecho. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Colocó cada plato de comida en la mesa. Yo estoy seguro que trajo agua para lavarle los pies a nuestro Señor Jesús y a sus discípulos, porque esa era la costumbre cuando uno llegaba a las casas. Porque cuando Jesús salva, cuando Jesús sana, Él da al alma la fortaleza para poder hacer un servicio precioso para Él. Bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Amamos a nuestras suegras? Amén. Acordémonos, ¿se acuerdan de Ruth, la moabita? Dice que no soltó a Noemí hasta que llegaron allá. Y cuando Noemí le dijo, vete ya, que aquí no hay nada para ti, esta no es tu gente. Y dije, no, donde usted vaya, yo voy. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Porque el Señor nos está dejando saber aquí que tenemos deberes hacia los nuestros. ¿Ah? Que debemos de servir con gratitud. Bendito sea el Señor. Esta suegra de Pedro una vez fue sanada. Cuando recibió la bendición de Dios, hubo disposición rápida
para servir a Cristo. Cuando Cristo hace algo por usted, amado y amigo, debe de haber en nosotros un deseo ardiente de hacer algo por el Señor. Si Él nos ha levantado, si Él nos ha salvado, si Él ha traído vida a nuestras vidas, debemos ser agradecidos, bendito sea Jesús, y con gratitud servirle. Con gratitud ayudar a aquellos que son nuestros hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando ayudamos y servimos a los demás, estamos llenando uno de los requisitos más exigidos de Dios. Que ayudemos a aquellos menores, a aquellos que son pequeñitos, los ayudemos, bendito sea Jesús. Y eso Dios lo reconoce. Eso Dios lo honra. Eso Dios lo ve. Puede que usted diga, yo no sé predicar, yo no sé evangelizar, pero si usted tiene un ministerio de ayudar y de servir a otros, está sirviendo al Señor. Amén. Hermana Olga, léame el verso 16 de Mateo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Usted ve lo que dice ese verso. Que Jesús sanó a la suegra de Pedro tempranito en el día. Pero se corrió la voz por la comarca de que en la casa de Pedro había ocurrido un milagro. Que Jesús estaba en casa, que Jesús pernoctaba allí. Yo estoy seguro que esa noche la pasó Jesús durmiendo en la casa de Pedro. Amén. Pero antes de que se acostaran, cuando llegó la noche, ellos pensaban que ahora íbamos a ¿qué? A descansar. Dice que la casa se llenó de toda clase de gente. De endemoniados, de toda clase de enfermos, bendito sea el nombre del Señor. La sanidad de la suegra de Pedro fue la mejor propaganda para el culto de esa noche. ¿Usted sabe? Porque cuando llegó la noche, la casa de Pedro se llenó. Y ocurrió un gran avivamiento. Y dice que Jesús, ¿qué? Echó fuera a todos los demonios y sanó a todos. Fíjense, porque hay a veces que Jesús sanaba a 2 o 3 en una comarca porque la incredulidad e hipocresía de ellos no lo permitía, la falta de fe sanarlos a todos. Pero algo me atrae la atención es que dice ahí que sanó a todos. Todos los que se congregaron allí aquella noche. Hubieran llegado tempranito en la noche, como tarde en la noche, Jesús no se acostó, Pedro no se acostó, el culto no se terminó hasta que todos fueron sanados. Bendito sea el Señor. Qué precioso. Esta palabra demuestra o aprueba que los cultos en los hogares son mandatos de Dios. Que los cultos en los hogares son aprobados por Dios. Que Dios puede hacer grandes obras en los hogares. Que solamente con una persona conocer al Señor en un hogar es suficiente para que ese hogar venga a ser una fuente de bendición para todos los que están allí. Bendito sea Jesús. El hogar de Pedro se convirtió allí en un centro de evangelismo. Un centro de sanidad, un centro de liberación. Roguemos al Señor para que nuestros hogares vengan a ser de la misma manera. ¿Amén? Que cuando gente entre a nuestros hogares sientan la paz de Dios en el hogar. Cuando gente venga a nuestros hogares sienten la presencia de Dios. Y aquí se siente algo diferente. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué precioso. Y todo por la sanidad de aquella suegra de Pedro. Usted sabe que en la iglesia primitiva había un lugar especial para las viudas,
para las mujeres ancianas, para las suegras. Sí, el corazón de Dios siempre ha tenido un lugar especial para estas personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermana Olga, léame ahora el verso de Mateo 19, 5 y 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Ahora venimos a hablar acerca, ¿verdad? Estamos hablando de los deberes en el hogar. Ahora venimos a hablar nuevamente ahora del matrimonio. Son unos versos pequeños, se puede hablar mucho, pero quiero mantenerlo corto. Amén. Estos versos fueron la respuesta que Jesús le dijo a unos fariseos que se le acercaron preguntándole si era lícito, si él permitía que el hombre se divorciase por cualquier cosa. Fíjense. Lo acosaron para ver si Jesús decía algo diferente a lo que decía la ley de Moisés. Y esa pregunta, ¿es lícito el hombre divorciarse por cualquier cosa?, todavía continúa candente y fresquecita hoy, en pleno siglo XXII. Porque hoy en día la gente busca razones para no tener que vivir juntos. ¿Es cierto? Pero la contesta de Jesús va más allá de lo que ellos están preguntando. ¿A qué se referían ellos cuando dice la ley de Moisés permite? Bueno, se están refiriendo a Deuteronomio 24:1. En Deuteronomio 24:1 Moisés dijo estas palabras: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Fíjense en qué abierto es eso. Una cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahí hay un criterio amplio para que los rabíes y los sabiondos expliquen qué es eso, hallar cosa indecente. Habían dos grandes rabinos que se levantaron. Uno se llamaba Hillel. Y la escuela de Hillel, los que seguían a Hillel, consideraban que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Aun si le quemaba el pan, eso era suficiente para divorciarse. Si le quemó las habichuelas o no le hizo buen filo a la ropa, eso era suficiente, sí, amados, para divorciarse. Esos eran los seguidores de Hillel. Y hay otro rabí famoso que se llamaba Shammai. Y Shammai decía que la única manera o razón permitida para el divorcio era el pecado sexual, era el adulterio. Y usted puede ver entonces como había gran confusión entre los judíos, lo que era permitido o no. Pero Jesús no entró aquí en controversia. Fíjense, es que nuestro Señor Jesús sabe contestar las cosas. Jesús lo llevó primeramente al Génesis, donde le acordó allí cuál era el plan original de Dios para una mujer y un hombre antes de que entrara el pecado. Es decir, que si el pecado no entra en el mundo, no hay divorcio. Que el divorcio en sí viene por consecuencia del pecado. Fíjense. Y como el matrimonio es creación de Dios, debe de seguir las reglas que Dios ha estipulado. Bendito sea Jesús. Por lo tanto,
Jesús le dio aquí, le recordó cuál era el plan original. Amén. Esas palabras, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. ¿Quién dijo esas palabras? Adán. Esas palabras que Jesús ahí habla, las profirió Adán, allá en el Génesis. Fíjense, todavía ellos no habían tenido hijos. Pero ya Adán proféticamente estaba dando por dado de que había una unión especial y que el hijo y la hija cuando se casaran debían de comenzar un hogar entre ellos. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Porque hay deberes, estamos hablando de los deberes, hay deberes que los casados se deben el uno al otro. Si usted quiere saber esos deberes, vaya a 1 Corintios, capítulo 7 y léalo cuando tenga tiempo en su casa. El matrimonio que Dios hizo, inventó o trajo al mundo, fue dado, es como la manera más tierna y pura de las relaciones humanas. Es tan puro y debe ser tan puro que Cristo mismo y la Biblia misma dice que la relación entre Cristo y su iglesia es como el matrimonio. ¿Usted sabía eso? ¿Ah? El matrimonio es un símbolo de lo que es la relación entre Cristo con su iglesia. Y el matrimonio aquí, según hablando Adán y aquí citado por Jesús, demanda que, aunque amamos a los padres, en el matrimonio hay que dejar a los padres y dos seres formar un nuevo hogar. Dejar a los padres no es que no nos vamos a olvidar de ellos, ni los vamos a negar, sino que ahora hay una nueva encomienda, una nueva vida que se debe ahora de fertilizar y crecer en ese matrimonio. Fíjense, ambos, hombres y mujer, que tuvieron diferentes métodos de creación. Adán fue hecho ¿de qué? Del polvo, tierra. Pero Eva fue creada del hombre. Diríamos, me atrevo yo a decir, como salió de la costilla, Adán parió a Eva. Salió de Adán, Eva. No es la manera que nacen los niños hoy de una mujer, pero Eva salió de Adán. Tuvieron diferentes tiempos de creación. El primero que fue creado fue el hombre. Y luego de un tiempo, la mujer vino a ser creada. De material que existía ya en el hombre. Bendito sea Jesús. Ambos recibieron diferentes nombres. Dios le puso nombre al primer hombre, Adán. Ese nombre lo recibió de Dios. Pero fue Adán quien le puso el nombre a su esposa. La llamó Eva, que significa madre de todos los seres vivientes. Adán es otro nombre para hombre. Eso es lo que significa Adán. Pero a pesar de esas diferencias que yo mencioné aquí, sin embargo, Dios los unió en una sola carne. Pero ellos le preguntaron en cuanto al divorcio y Jesús le dijo, debido a la dureza del corazón, Dios ha venido a permitirlo debido a la dureza del corazón, porque la raíz que causa el divorcio usualmente es un pecado. La única causa que la Biblia permite el divorcio es el adulterio.
Pueden ocurrir separaciones. La Biblia permite separaciones, pero separación no es divorcio. Si usted vaya a 1 Corintios capítulo 7 del verso 10 al 11, dice, y si se separan, quédense sin casarse o reconcíliense. Si necesitan un tiempo para pensar las cosas, para entonces, pero el propósito de la separación es para volver a reunirse nuevamente. Porque el divorcio afecta no solamente a los cónyuges, sino también a los hijos. Afecta a la sociedad, bendito sea el Señor. Y aquí nos está diciendo, aquí Jesús, que se debe de formar un hogar. ¿Ah? Usted sabe que la palabra hogar viene de la palabra hoguera. ¿Y qué es una hoguera? Un lugar caliente, un lugar de fuego. ¿Ah? Es decir, que en el hogar debe de haber un fuego ardiente. Debe de siempre el amor estar como un fuego que nunca se apaga. Bendito sea el Señor. ¿Ah? De ahí que para muchas personas, si pudiéramos escoger lo que es el hogar, la mayor parte de la gente iría a la parte del hogar donde está el calor. ¿Es qué? La cocina. Es la cocina. La cocina es, por así decirlo, para mucha gente el centro del hogar. Yo no sé si usted alguna vez ha invitado familiares a su casa para una fiesta, para una comida. ¿A dónde va a parar todo el mundo? A la cocina. Aunque la casa sea bien grande. Donde van a parar todo es donde está el fogón, donde está el calor, porque eso es el hogar. El lugar caliente, el lugar donde debe de haber amor y fraternidad caliente. Bendito sea Jesús. Jesús está diciendo que dos personas que se conocen, que dos personas que se gustan, que dos personas que se escogen el uno al otro y se unen, deben de permanecer unidos. Y ese es el plan divino de Dios. El plan divino de Dios es que un padre y una madre den inicio a ese hogar. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Como le dije, no es que nos vamos a olvidar de nuestros padres, pero sin embargo, debemos de desligarnos tanto de ellos como para comenzar nuestro propio hogar. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5 y verso 7 y 8. Perdón, 1 Timoteo, capítulo 5, 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Fíjense, aquí ahora el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, está exhortando a Timoteo, que es un pastor, le está diciendo al pastor de la iglesia, estas cosas que te estoy enseñando tienes que enseñárselas a la iglesia. Tienes que enseñárselas a los cristianos para que sepan cuál es su deber en su hogar. Amén. Es responsabilidad de los pastores hablarle estas cosas. Porque a veces estas cosas no las tocamos, no hablamos. Hablamos de muchas otras cosas, pero cosas que específicamente se le pide al pastor que hable de ellas, no las mencionamos. Mira lo que dice aquí. Está hablando primeramente a que estas cosas sean enseñadas porque son irreprensibles, es decir, no hay ley en contra de ellas. Son cosas que no pueden ser reprendidas porque son verdad y son claras. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Aquí está hablando de que en tiempo de Pablo, igual que en tiempos hoy en día, hay padres cristianos que se dedican tanto a muchas cosas que se olvidan de su responsabilidad hacia su familia. Se olvidan de su responsabilidad hacia sus hijos. Y eso causa que se desacredita el Evangelio de Jesús.
El padre, como jefe de familia, amados, tiene muchas funciones, pero aquí se enfatiza el papel de proveedor. ¿Ah? Porque el proveedor, aunque tenga muchas prioridades, la mayor es hacia su casa. ¿Ah? Usted sabe que hay impíos, porque no quisiera mencionar que son creyentes, que todo el dinero lo malgastan en juegos, en vicios, en múltiples cosas, mientras su casa sufre de hambre, mientras su casa sufre de necesidad, mientras su casa sufre de techo, bendito sea Jesús. El cristiano no puede actuar de esa manera. No. Tenemos que proveer para los nuestros, bendito sea el Señor. El padre debe ser buen administrador de los bienes de su casa, ¿es cierto? El padre debe de velar por la salud de los que están en su casa. El padre debe de proteger a los de su casa de la mala influencia que quiere entrar. Debe proteger a su casa del enemigo, bendito sea el Señor. No solamente proveer financieramente, sino emocional, físicamente, socialmente. Bendito sea Jesús. Cuando dice aquí de los suyos, no solamente es que se está refiriendo a sus hijos y a su mujer y a los que están, sino también debe de pensar en sus padres, los suyos. Usted sabe que hay familias que han abandonado a sus ancianos padres. Hay familias y aún cristianos que se olvidan de sus padres. Y esos padres muchas veces vienen a entrar en senilidad. ¿Ah? Les da demencia. No se acuerdan ya de las cosas. Muchas veces son metidos en asilos de ancianos. Y muchos de estos asilos de ancianos es como si fueran celdas. Cuando dice aquí proveer para los nuestros es, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a visitarlos? ¿Cuándo la última vez que los llamamos? ¿Cuándo fue la última vez que procuramos por ellos? Aquí hay un ministerio precioso para aquellos hermanitos en la iglesia que están pidiendo, Señor, ¿qué puedo yo hacer para usted? El Señor nos dice que adoptemos a algunos de estos ancianitos como si fueran nuestros padres, estos viejitos que están solos, que los visitemos. Porque Dios está al tanto de todas las cosas. Él está consciente, Dios es consciente del débil. Dios es consciente de aquel que es indefenso. Allá en el Salmo 146 dice, Jehová guarda al extranjero. Jehová guarda al huérfano y a la viuda sostiene. Porque Él está al tanto de todas estas cosas y nosotros tenemos que proveer para los nuestros, bendito sea el Señor, y mayormente para los de nuestra casa. Si no hacemos eso, estamos negando a Cristo. No estamos haciendo lo que Cristo nos enseñó que hiciéramos. Jesús cuidó de su madre hasta el final, cuidó de sus hermanos, cuidó de sus amigos, cuidó de las familias de sus discípulos. Vimos ahí ejemplo cómo cuidó y levantó y sanó a la viuda de Pedro. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Sí, Jesús nos enseñó. Es la responsabilidad primera de la familia cuidar de los suyos. ¿Ah? Porque a veces vemos que hay familias que por no cuidar de los suyos, cuando los suyos parten, entonces no tienen otra opción que entonces pedir para ayuda. Es bueno siempre pensar en los nuestros. No malgastar todo lo que tenemos. Guardar para que los nuestros, los ancianos,
en su ancianidad, tengan algo. Bendito sea el Señor. El cristiano que no provee para los suyos, sea tiempo, sea dinero, sea comida, sea lo que sea, dice ahí que ha negado a Cristo y es peor que uno que ha rechazado la verdad. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo terminamos diciendo que nos compunge a que tengamos deberes con todos, pero primeramente con los nuestros, los de nuestra casa. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios nos los guarde. Hasta aquí la lección. Esperamos que se hayan gozado. Esperamos que el Señor haya hablado a cada una de nuestras vidas y nos ha dado más ímpetu para seguir los caminos de Jesús. Amén. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es por los hermanitos que ya conocen al Señor, que probablemente por una u otra razón estén pasando por situaciones similares, ¿verdad? Donde puede que haya necesidad, donde puede que haya enfermedad, donde puede que las peticiones no estén ahí todas, pero el Señor nos dice que Él proveerá para cada uno de nosotros y nosotros debemos proveer para los nuestros. Amén. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha dado la oportunidad de poder hablar su palabra. Mira, Señor, cada uno de mis hermanos que han oído su palabra en esta hora. Yo clamo a ti para que tú pongas tu mano sanadora. Aquellos que están enfermos, usted los sane. Aquellos que necesitan, Dios mío, un toque especial, usted ponga su mano sobre de ellos. Necesitamos su consuelo, su compasión, necesitamos su guianza. Gracias porque usted nos habla y nos enseña y nos exhorta a cómo hacer las cosas, Señor. Bendice a tu iglesia. Los hermanitos, Dios mío, que están en necesidad espiritual, física y emocionalmente, en esta hora llénalos, Señor, bendícelos, fortalécelos, levántalos, Jesús. Haz una obra especial en tu pueblo porque confiamos y esperamos en ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Amigos, vamos a hacer la oración por usted. Usted ha oído la palabra. Estas palabras son preciosas porque somos todos familia en Jesús. Cuando usted viene a los caminos del Señor, usted viene a ser también familia de la iglesia de Cristo, del cuerpo místico precioso de Jesús. Y Él quiere también salvarlo. Él quiere traerlo a sus caminos. Él quiere que usted venga a conocerlo. Él quiere que usted lo llame Señor y Salvador de su vida. En esta hora le hacemos una invitación para que acepte a Cristo. Lo único que tiene que hacer ahí es con un corazón sincero levantar su mano y decir, sí, yo quiero aceptar a ese Jesús. Haga esta oración para que sea salvo en esta hora. Padre eterno, Señor amado, vengo delante de tu presencia en esta hora. He oído su palabra. He oído de que usted me ama, de que usted ha hecho todo por mí. Yo le he rechazado hasta ahora, pero no puedo ya más huir de usted. Y en esta hora vengo ante ti, Señor, arrodillado ante tus pies, Señor, pidiéndole que me perdone mis pecados, que me lave en su sangre salvadora. Cristo, límpiame de todas mis maldades. Traigo a ti mi vida, Señor, para que sea suya para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo como propiedad suya. Dirígeme, Espíritu de Dios, en todos mis caminos. Enséñame cuál es su voluntad, Señor. Yo me comprometo de ahora en adelante a servirle y serle fiel el gesto de mis días. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, ha pasado de muerte a vida. Amén. Y le aconsejamos que como usted ahora es de Cristo, usted busque una iglesia en la cual usted se va a congregar. Una iglesia que enseñe la palabra del Señor. Una iglesia donde Cristo sea el centro de la adoración. No donde se adoren a ídolos, ni estatuas, ni retratos, ni perfiles, nada, no. Adoramos a Cristo. No lo vemos, pero lo tenemos en el corazón. Y adoramos a Jesús. Si usted no tiene un lugar al cual ir, le hacemos una invitación de que nos visite. Estamos localizados en el 166 de la Holden Street, aquí en Worcester, Massachusetts. La iglesia nuestra se llama la Iglesia Cristiana Natanael. Nuestro pastor hermano Manuel Forti. Y estamos ahí congregándonos los viernes a las
7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Llámenos a los números que aparecen en pantalla para dejarnos saber que usted viene y para poder así esperarlo, tener un lugar especial para usted. También busque una Biblia, el libro de estudio, el manual de vida nuestro es la palabra del Señor. La Biblia la puede conseguir en todo lugar. Aún en los teléfonos se puede download una Biblia. Usted puede estudiar la palabra. Empiece estudiando y leyendo los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde aparece la historia de Jesús y donde vamos a conocer más de quién es Él y lo que representa para nosotros. Amén. Y tercero, busque tiempo, saque tiempo para hablar con Dios. La oración es la llave del cielo. A través de la oración vamos al Padre directamente, a través de Jesucristo. En la oración podemos decirle lo que nos agobia, lo que deseamos, lo que tememos. Y Él nos contesta a través de su palabra. Amén. Así que haga esas tres cosas y usted verá cómo usted va a crecer en el Señor. Amén. Y con esas palabras de aliento y de ánimo, vamos ahora a pedir a los hermanos que están conmigo, pues, que se despidan de la audiencia, empezando con la hermana Olga. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno, aleluya. Les deseo que pasen unas buenas noches y que sigan adelante en este evangelio glorioso, que Cristo viene ya. Dios me les bendiga. Amén. Y nuevamente está con nosotros el hermanito Arturo. Hermanito Arturo. Dios te bendiga, hermanos, y pasen una buena noche. Amén. El hermano Arturo está estudiando en la universidad, pero hace el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Amén, ayudándonos. Y vamos a pedir al hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Mis amigos, mi familia. Cuidemos de nuestra familia. Dios bendiga a toda su casa. Amén, amén. Precioso Jesús. Y este hermano Benji, que ahora pues me despido de ustedes. Y como siempre, dejándole ese verso de 1 Corintios 16, 22, del apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanitos en Corintios, le dice: el que no ama a Cristo sea anatema. Rechacemos, amén, sea anatema. Pero los que amamos a Cristo podemos decir Maranata. Maranata significa Cristo, ven pronto. Dios me les bendiga y será hasta la próxima.